Si quieres oler a Angel Share, deja de comprar Camra. Este va a ser un video especial. Este va a ser un video de desahogo. Al igual que puede ser informativo para muchos de ustedes o para pocos, dependiendo del alcance que pueda llegar a tener esto. Y déjenme decirles que ¿por qué lo hago? Lo hago porque estoy harto, estoy enfadado, estoy decepcionado. No me gusta pelear, pero cuando necesito que sacar mis armas para defender al indefenso o simplemente para defenderme y defender mi forma de pensar, lo voy a hacer. Estoy cansado de ver tanto en Reels, tanto en TikToks, tanto en Shorts, pero sobre todo en TikToks, que siguen diciendo y no se cansan de decir que Camra de la Tafa es un clon directamente y el más fiable de Angel Share. ¿Y saben qué? ¿O sabes qué? Escucha lo que va a salir de mi boca. Y así es, amigos, amigas. Estoy un poquito molesto. Va a ser mi video de desahogo, pero a la vez va a ser un video de reseña, un video de opinión sobre este tema que sigue estando candente, sigue estando caliente, sigue generando hype, sigue dando vistas para aquellas personas que realmente no conocen este perfume. Y me cansé yo de decir, es que no lo tengo, es que no lo tengo, es que no lo tengo. Yo no puedo decirte las cosas y no puedo asegurar las cosas. Y eso es frustrante, eso es frustrante. Pero gracias a mis queridísimos amigos de Sequega Perfumes, que realmente con ellos pude conseguir lo que es este Dican. Y no es promoción ni nada de esto, sino simplemente que es uno de los mejores lugares que tú puedas encontrar Dicans de la mayoría de los perfumes nichos comerciales árabes a un muy buen precio, pero realmente a un muy buen precio. Prácticamente la mitad de económico que la mayoría lo hace. Pero ¿por qué les digo esto? Porque me di a la tarea y porque quería callar bocas. Porque yo dije, bueno, hay muchos reseñadores de renombre que tienen palabra. Uno de ellos que me cae súper bien y que, como decimos acá en México, tiene los pelos de la burra en la mano para poder hablar del tema, porque tiene las fragancias, o porque tiene la fragancia, porque tiene el perfume. Y dije, también Harold tiene ese poderío, también tuvo los pelos de la burra en la mano y también dijo esto que yo voy a decirles. No es tomar sus palabras, sino simplemente es mi experiencia, sobre todo con este Angel Share de Kilian. Me he hecho de un Dican de 2 mililitros, porque realmente es un perfume súper mega carísimo, y tanto se genera este hype con este perfume, que déjenme decirles que en mi persona y en lo particular, yo esperaba mucho, pero mucho más. Yo esperaba decir, ninguno se parece a este perfume, realmente lo necesito, realmente lo quiero, realmente voy a gastarme lo de 2 meses de mi salario para podérmela comprar, porque sí la ocupo, sí la necesito, tanto no para vivir, pero sí para tenerla y decir, tengo una excelente fragancia que es inigualable e irrepetible. Pero, oh sorpresa,
déjenme contarles el por qué. El por qué no me la voy a comprar. Empecemos por el principio. Este Angel Share ha sido de los más alabados, de los más admirados en la comunidad perfumística, no tanto fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad somos más de diseñador, somos más de fragancias de marcas mucho más conocidas. Pocos somos los que realmente conocemos esto y yo me uno ahí. Pero dije, ok, vamos a ver por qué tanto hype, por qué tanta comparación con este perfume, que es un perfumón. Sí, claro que sí, que es un perfumón que se llama Camra de Lattafa. Camra de Lattafa es un perfume sumamente dulce, sumamente especiado, sumamente avainillado, sumamente afrutado, pero esto conlleva a que son notas dulces, son notas azucaradas, son componentes azucarados, dulcesotes, así, nada de suplemento de azúcar o de variante de azúcar, no, aquí lleva azúcar, a más no poder. Así que todos dicen, es que huele igual que Angel Share, es que huele idéntico a Angel Share, es que su botella es sumamente igual, este es cuadradito pero la otra es redonda, es cilíndrica, el otro es un vaso redondo, este es un vaso cuadrado. Pues déjenme decirles que tienen total y absolutamente nada de razón. Nada de razón. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque esta es una fragancia, sobre todo, que su canela es su principal componente. Y a pesar de la canela, tiene unas notas de los dátiles. Y ustedes saben que los dátiles es un fruto de la palma datilera. Y que dependiendo de cómo se procese ese dátil, si lo cortan o se lo quitan a la palma antes de que madure el fruto en la misma palma, su composición va a cambiar. Su composición va a ser diferente, su sabor va a ser diferente. ¿Por qué les digo que esta fragancia es azúcar a más no poder? Porque los dátiles tienen de 33 a 36% de azúcar. Es una bomba. Un solo frutito, un solo dátil genera 33% de azúcar. Así que esto, señoras y señores, han hecho en este perfume que el dátil madure totalmente en la palma, la quiten y genera una sensación dulce, medio cítrica, medio alicorada. Pero es un licor de fruto dulce. Mas sin embargo, a esto lo acompañas con una nuez moscada, que la bergamota en este perfume no se siente. Sobre todo es canela, dátil y este chocolatito dulcecito de leche que le llamamos o que le llaman praliné. ¿Por qué? Porque por fuera es chocolate, pero por dentro tiene una composición de chocolate, cacao y leche. Entonces es un dulce, y sobre todo azúcar. Con eso lo bates y sale este postrecito, este chocolatito que le llaman praliné. Pero también lo vas a meter con vainilla, le vas a poner abatonca, le vas a poner maderas con mucho incienso. Pues esto, señoras y señores, se sale completamente de lo que es Angel Share. Entonces, Javier, dime, si Camra de Lattafa no es igual a Angel Share, ¿cuál sí puede ser igual? Pues déjenme decirles que los voy a decepcionar. Ninguna es igual a Angel Share. Ninguna de las fragancias que yo tengo es igual a Angel Share. ¿Por qué? Vámonos por orden. Sun Desert and Sunset. Esta fragancia es del mismo perfumista que Angel Share.
es el mismo. Es Benoit Lapoussois. Espero, obviamente no dije bien su nombre. O puede ser Benoit. La Pousa, que se escucha mejor. Pues este señor hizo Sun Desert at Sunset, inspirándose en su ópera prima, que es Angel Share. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a comparar cara a cara. ¿Cuál es la diferencia de Sun Desert a Angel Share, siendo el mismo perfumista? Simple y sencillo. Que Sun Desert and Sunset tiene una salida de naranja inciensada. ¿Tendrá casi las mismas notas? Claro que sí. Tiene canela, tiene abatonca, tiene chocolate oscuro y tiene iris y cedro. Pero esta fragancia, damas y caballeros, que tiene un cap horrible, un atomizador horrible, se chorrea. Esto, señoras y señores, hace que la fragancia sea más fresca, menos empalagosa. La naranja hace que esta fragancia se vaya por el mismo camino de Angel Share, pero soltados de la mano, no van agarraditos. Uno va con su naranja y el otro va con su bergamota, ¿verdad? Pero esta naranja hace que el perfume de Sun Desert and Sunset sea un perfume, pues sí, como que más de atardecer, menos dulce, menos empalagoso. Hace que este perfume sea más gustoso, más llevable para aquellas personas que no les gusta tener una enfermedad de diabéticos, que no les gusta tener tanto azúcar en su piel. Esto, señoras y señores, va por ese camino. ¿Tiene un aire? Por supuesto que sí, pero la fragancia está en un 80 a 90% de similitud que Angel Share. Lamentablemente su duración sí es muy cortita, su proyección es muy buena, dura bastante tiempo, pero así como dura, repliega de un abrir y cerrar de ojos a que llegue a ser a ras de piel. Es una fragancia. Es una fragancia gustosa, económica, con el ADN de Angel Share. Podríamos decir que es una inspiración, más no un clon. ¿Por qué? Porque es obvio que el perfumista se inspiró para hacerla más económica, haciéndola como quitándole ese ron. ¿Por qué? Porque no se siente nada alcohólica. Se sienten todas las demás notas, se siente la canela, se siente la naranja, se siente el incienso, se siente una fragancia vainillada chocolatada. Es una fragancia gourmand, no tanto, pero sí. O sea, del gourmand, pongámosle que tiene un 40% del gourmand. Vámonos ahora con su competidora, como ya les dije. Angel Share contra Camra. Podrá ser casi la misma presentación. Y se me acaba de caer, Dios mío. Podrá ser casi la misma presentación. Pero aquí lo que cambia es este punto que ya les dije. Este puntito de los dátiles. Este puntito de la bergamota. Este puntito de la canela. Pero sobre todo, mucha madera, mucho incienso. Que hace que este perfume también vaya por el mismo camino. Pero tome otro rumbo. Tome un rumbo totalmente distinto. En su secado puede ser que esta se parezca un poquito más a Angel Share, pero este en su secado va a otro lado, va al incienso, va a esas mirras, a esos aceites de incienso que se sienten. Es una fragancia sumamente inciensada en su salida, en su secado. Es otro rumbo. Este sí es una fragancia más gourmand. Esta fragancia toma un gourmand de un 70-80%. Esta fragancia sí se antoja a saborearla, a palparla, a disfrutarla. Sí, claro. Se siente ese picocito de los dátiles. Se siente
ese picocito de la canela. Y ya en el secado, ya es sumamente mirra, amberwood, benjuy, ya es el akigalawood. O sea, es una fragancia muy, muy amaderada. Prácticamente todas las notas envuelven a estas maderas, a este incienso. Es una fragancia muy rica, es muy buena. Yo no digo lo contrario, pero sí que se va por otro rumbo y termina todavía más lejos que Angel Share. Y ahora, señoras y señores, la que yo podría decir que tiene aún todavía más parecido a Angel Share, pues sí, es Kismet Angel. ¿Cuál es la diferencia con esta inspiración? Porque podemos decir que son todas inspiraciones. Esto, señores y señores, siempre lo he dicho, tiene una salida muy rica. ¡Ay, cañón! Es muy rica, pero su nota principal, sí, señores y señores, es esa miel. Es una fragancia muy amielada. Va por el mismo camino que Angel Share, pero también toma otro rumbo. Como que hace una curva, como si se fueran en carretera, los tres, los cuatro, como si fueran en carretera. Pero este Angel Share toma una salida, una curva que hace que su proceso de inicio empiezan, pero luego se va por otro lado. Se va por lo amielado. Esta vainilla mielada, con ese toquecito del licor del 43, con este acompañamiento sobre todo de miel en su salida. Este todavía es más gourmand que los otros. Este tiene de un 90-95% gourmand. Pero aquí, damas y caballeros, tiene la nota principal de Angel Share, que es el coñac. Así es el coñac. Y el coñac es una denominación de origen de Francia, pero también podríamos decirlo que es brandy. El brandy es otra denominación que vienen siendo lo mismo, brandy o coñac. Así que esto, damas y caballeros, lo que transforma a este Kismet Angel es, sí, esta canela, pero tiene caramelo, tiene abatonca y también tiene este chocolate oscuro, que en el proceso del secado de la fragancia, al hacer esta curvita en su inicio, como que subió la intensidad, porque esto es más, como que más salvaje, más áspero. No son ingredientes finos. Claro que no son ingredientes finos, son más ásperos, son más rasposos, pero empieza ese secado, sube, baja, pero a una velocidad increíble, no de desempeño y no de duración, sino baja como que llegando a esa curva y ¡pum! Se clava en el mismo camino que Angel Share. El secado es increíblemente igual que Angel Share. Es increíblemente igual que Angel Share. Sí, si no lo escuchaste la primera, te lo repetí una segunda vez. Aquí el proceso final de cada fragancia. Duración muy corta, pero sigue teniendo esos toquecitos, esa nota de mandarina. Esto totalmente descartado en su proceso final que sea igual que Angel Share. Este también, como se los dije, es un secado muy ahumado, muy resinoso, muy inciensoso. Esto es, sí, es árabe, señoras y señores. Tiene que ser así. Si no tiene incienso, mirra, no es árabe. Así lo podríamos decir. Entonces este termina en otro camino. Este se va para acá y este se va para acá. Así. ¿Y qué pasa con Kismet y Angel Share? Pues déjenme decirles que llega un punto en que Angel Share
no lo llegué a notar. No lo llegué a notar. Pero sé que estaba ahí porque me lo olía en la ropa y me acercaba y ahí estaba. Lo que pasó fue que los dos coexistieron. Angel Share, su salida es coñac, su salida es abatonca, su salida es canela. Y al igual que su secado es vainilla, el de Angel Share es vainilla, praliné y sándalo. Este sándalo hace que sea un equilibrio, no se siente tanto lo que es las maderas. No se siente como el Camra. Y lo que pasa aquí es que también en sus notas de base, en este es el chocolate, solito. Y acá comparte su chocolate con ese sándalo. Pero ¿qué pasa con el secado de este? Que aterriza después de este señorón. Llega primero Angel Share, se estanca, está horas y horas con eso de, ¿cómo les digo? Con ese praliné, con ese chocolatito rico que tiene en su base y podríamos decirlo, que pues, claro que es chocolatito también ese praliné en su base, pero después llega a con una suavidad que compara, que podríamos decirle que tú te echas los dos al aire, los primeros minutos vas a saber cuál es cuál, pero después agárrate, ojito, que hice encuesta con mis compañeros y me lo puse aquí y me lo puse en el cuello y me dijeron, ¿sabes qué? Y es lo mismo, ¿no? Te los pusiste igual. Después de 8 horas de trabajo. Así que, damas y caballeros, escucha lo que va a salir de mi boca. ¿Quieres una fragancia que se parezca a Angel Share? Porque ninguna de estas que te acabo de presentar es igual. Déjame decirte que Camra no es la elección. Así que deja de tirar tu dinero tratando de oler igual que Angel Share con Camra. Señoras y señores, si quieres una fragancia que tiene un 90% de inspiración que Angel Share, Kismet Angel es la ganadora. Es verdad que son hermanas, Maison Alhambra y Latafa, claro, pero la competencia interna hace que una u otra sea mejor. Y en este caso, Kismet Angel fue mejor que Camra para ser lo más cercano y lo más parecido a Angel Share. Así que Kismet Angel es la ganadora. Y señoras y señores, los dejo. Espero que haya sido muy instructivo esto. Todos tienen sus notas distintas, todos tienen sus caminos. Y si me dijeran, Javier, ¿con cuál te quedarías? Créanme que me quedaría con todas, porque todas tienen sus matices, todas van por un diferente camino, aunque al final esta logró emparejarse con Angel Share. Y no compraría Angel Share, porque ya tengo estas tres. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias. Les dejo los datos de Sekega para aquellos que quieran comprarse unos decants o unas fragancias o unos perfumes completos. No se les olvide suscribirse, darle like si les ha gustado el video, y si no, pues también den dislike, no importa, no pasa nada. Así que nos seguimos viendo en un próximo video. Besos y bye.